Señor, en esta hora te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Nos has llamado con llamamiento santo, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Nos revela, Señor, la grandeza de tu poder, Señor, la grandeza de las cosas que tú esperas que nosotros hagamos, Señor, a través de tu poder que vive en nosotros, Señor, y que está en nosotros porque a ti te plació, Padre. Te pedimos, Señor, que nos enseñes mediante tu palabra, Señor, para que podamos profundizar, para que podamos creer, para que podamos hacer las cosas que tú nos pidas que hagamos, Señor, en tu nombre, Señor, no en nuestras fuerzas ni en nuestra manera de pensar o sentir, Señor, es a través de ti y por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que seas con mis hermanos presenciales y mis hermanos vía Zoom, Señor, y que podamos a través de esta lección, de esta citas bíblicas, Señor, podamos entender y que tu Espíritu Santo nos alumbre el entendimiento, Señor, para que podamos entender y así podamos caminar, Señor, alumbrados por tu palabra, Señor, hacia donde tú quieres que nosotros lleguemos, Señor, y profundicemos en ti. Y las cosas que vamos a hacer porque tú, Señor, nos envías, porque tú nos capacitas, porque tú nos enseñas, Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Ven? Estar viendo esta lección. Dice, ¿para qué necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios? Para conocer la voluntad de Dios. Por causa de la caída, nuestro radar se afectó y ahora nuestro espíritu debe aprender a oír la voz de Dios para obedecerle. Y esto lo vemos en Romanos 12, del 1 al 2. ¿Sí te escuchas ahí atrás? Sí. Dice, Romanos 12, 1 y 2 nos dice en la traducción lenguaje actual. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos de los que estamos aquí conocemos ese texto? ¿Verdad? Y muchos hasta lo sabemos, pero es una profundidad, mi amado hermano, que tenemos que entenderlo. Dice que nos ruega. ¿Y han visto a alguien que está rogando, por favor, pero por favor, hazlo? ¿Han visto a alguien que ruega? ¿No? Bueno, no, bueno, a veces digo, bueno, a lo mejor no se va a ir muy bien, ¿verdad? Pero a veces pongo el ejemplo a mi hijo porque es con el que el Señor me está puliendo en paciencia y a él lo está puliendo de otra manera. Y estoy tan, así como que diciendo, por favor, hijo, por favor. O sea, es una súplica que le estoy diciendo, quiero que te vaya bien, no quiero que te pase nada malo, quiero que lo entiendas. Ese es el ruego que está diciendo la palabra. ¿Sí? Les ruego, les conviene, entiendan, tienen que ofrecer su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué es santo? Apartado del mal. ¿Sí? Apartado, quítate todo aquello que te pueda limitar de ser parte de un sacrificio perfecto para Dios. Él dice, vengan y pongan ese sacrificio delante de mí. Cada vez que venimos a la congregación y estamos en adoración, en la alabanza, somos ese sacrificio vivo, ¿sí? Pero si el sacrificio está distraído porque está pensando, está esperando una llamada, ese sacrificio no es perfecto, ese sacrificio está distraído, ¿verdad? Entonces ahí sí como que tenemos una tachita. Entonces dice que sea un sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Si ya sabemos mediante la palabra que a Él le agrada un sacrificio santo y sin ninguna tacha, entonces tenemos que meditar cómo estamos viniendo a la congregación, cómo estamos viniendo delante de su presencia, ¿sí? Porque esa es la verdadera forma de adorarlo. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Todo aquello que pudiera decir, pues me gusta que cierto cantante cristiano levanta las manos o hace ciertas cosas, no lo imites, o sea, aunque sea algo bueno, creo que Dios es tan espontáneo
que te puede dar a ti algo, un cántico nuevo, te puede dar movimientos espirituales, ¿sí? Te puede dar el danzar en el espíritu. ¿Cuántos de aquí han danzado en el espíritu? O sea, sin que estés con los ojos abiertos, inconsciente de que estás danzando. Una cosa es danzar con los ojos abiertos, pero una muy diferente es danzar en el espíritu con los ojos cerrados. Y bueno, eso lo da Dios y muchas cosas más que nos podemos sorprender, pero dicen, no se sorprendan por eso. Sorpréndase de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. En eso sí, ¿sí? Dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Va más allá. Entonces nos está pidiendo algo, ¿sí? Que nos ruega que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, ¿sí? Pero también nos dice, para que puedan ustedes entrar, ese sacrificio sea aceptable y cuando es aceptable, el que lo está recibiendo se siente agradecido, que se va diciendo, esto es lo mejor que me pudieron haber dado y aquí les va. ¿Sí? ¿Y qué dice? Para que ustedes puedan conocer cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y entonces nosotros podemos profundizar y podemos conocer ese Dios que nos da esa voluntad de Dios para nosotros, que es buena, agradable y perfecta. Profundizamos en Él y le conocemos como el buen Padre que nos quiere mostrar su buena voluntad. Para aprender a oír la voz de Dios debemos escuchar con nuestro sentido. Esto se debe afirmar con su palabra para no ser engañados. Y vamos a usar nuestra Biblia ahí en Hebreos 5:14. Dice 5:14, nos dice la palabra de Dios. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso que tienen sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vemos aquí que el Señor nos quiere que nosotros tengamos nuestros sentidos ejercitados, así como los que van al gimnasio se preparan o quieren tener el músculo bien definido o esa fuerza, ¿verdad? Pues así el Señor nos dice, ustedes tienen que ejercitarse, tienen que estar preparados y tienen, ¿verdad? Para cuando venga algo mal, ustedes puedan tener discernimiento, puedan saber qué es de Dios y qué no es de Dios. ¿Ven? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En el tabernáculo, hablando metafóricamente, nuestro espíritu sería el lugar santísimo. Y vamos ahí a 1 Corintios 3:16 y 6:19. Dice 3:16. ¿No sabéis que sois templos de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, mis amados hermanos, aquí la palabra de Dios nos dice que tu cuerpo, mi cuerpo, ya no nos pertenece. Ya es de Dios y tenemos que cuidarlo, ¿verdad? Tanto el cuerpo físico, que como dice nuestro pastor, es nuestro vehículo, pero también el cuerpo espiritual. Amén. ¿Qué dice el 6:19? Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? Y aquí nos dice algo importante. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. En el tabernáculo, hablando metafóricamente como enseñanza, nuestro espíritu sería el lugar santísimo. Recordemos que en el tabernáculo estaba compuesto de tres partes. Y el Señor también nos enseña de esta manera que nuestro cuerpo o nuestro ser está formado por tres partes, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Y en el tabernáculo estaba formado por tres partes, que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Igual de la manera como les empecé diciendo, Dios nos ha llamado a ser sacerdotes. El sacerdote no nada más se quedaba en el atrio, hacía su función en el atrio y luego entraba al lugar santo y luego después, el único que entraba al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Cuando Jesús rasgó el templo, ya nos dio acceso directo al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que el sacerdote solamente se quede en una parte,
quiere que acceda a cada parte del tabernáculo. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que hay una profundidad. Va avanzando y conoce el lugar donde está y conoce la función en cada una de esas partes del tabernáculo. ¿Amén? Ya vimos esto. Y aquí vemos en figura, un poco en un mapita, cómo estaba formado el tabernáculo. Dice, dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto, dentro de esta ley que dice a los israelitas lo que debe hacer. De esta manera Dios se revela a sí mismo y su voluntad a través de la ley, de la misma manera que Dios se da a conocer a sí mismo y su voluntad a través de la intuición del creyente y de su comunión con él, para que este ande como es debido. Estos dos son las funciones de nuestro espíritu, nuestro hombre interior, ¿sí? Vemos que Dios no quiere que ni tú ni yo nos quedemos en el atrio o en el lugar santo, sino que lleguemos al lugar santísimo, que es donde realmente habita su presencia, donde el sumo sacerdote podía interceder por los pecados del pueblo. Si tú y yo somos sacerdotes, nos ha llamado a ser intercesores. Si habitamos cerca de la presencia de Dios, el Señor va a dar su revelación directa, ¿sí? Entonces, es necesario que nosotros tengamos esa intuición y esa comunión, ¿sí?, con el Señor. ¿Ven? La intuición es un conocimiento que es directo e inmediato sin intervención de la deducción o un razonamiento. Es como una voz no dicha y sin sonido. Es la manera en que el espíritu intenta expresarse, a menudo se opone a la razón. Definición proviene del latín intuio, in entieri. Vemos que el conocimiento claro, recto e inmediato de verdades que penetran en nuestro espíritu sin necesidad de razonamiento. Vemos cómo el Espíritu Santo nos ayuda y nos alienta, nos enseña, nos dirige. Y eso es algo que el Señor ha provisto para ti y para mí. Sí, no es que ya no es como ahí en el mundo le llaman, cuando alguien te puede decir lo que va a pasar en el mundo. Adivina. No es adivinación, es intuición de parte del Espíritu Santo. Es algo que el Señor ha provisto. Sí, lo vemos más adelante, también es parte. Pero la intuición es algo que el Señor ha dejado. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo hace tiempo, no sé cuántos años han pasado, yo te decía, ay, estoy loca, estoy escuchando vocecitas, o sea, pero no, ya después entendí que era esta parte. Yo tenía que hacer unos trámites, pero el tiempo en el cual yo tenía era muy poco. O sea, tenía que no hacer fila y llegar directo a hacer el trámite, pero había mucha gente. Entonces yo dije, no puedo. Y me fui, porque tenía que ir por mi hija, estaba chiquita. Entonces, de regreso, yo ya venía sola, la fui a dejar y luego dije, no tengo muy poco tiempo, no puedo hacerla. Bueno, le voy a para bloquear. Entonces, cuando paso por el lugar donde iba a hacer el trámite, oigo una voz que me dice, baja, es ahora. Así, baja, es ahora. Y yo me quedé, yo dije, y otra vez vuelvo a oír la voz que decía, baja, es ahora. Y que me bajo, o sea, no lo pensé y me fui y no había nada de gente. Pude hacer el trámite, pude llegar a mi casa, pude hacer lo que tuve que hacer y con tiempo pude ir por mi hija. Y esto es intuición. El Señor nos dice, eso también te va a servir en lo cotidiano para que tú puedas hacer lo que tienes que hacer y no descuides lo que yo te mandé a hacer, porque tenía que hacer otras cosas en la iglesia. Pero vemos que el Señor es bueno, el Señor ha provisto que el enemigo usa sus artimañas con la adivinación y con eso. Nuestro Dios es todopoderoso. Y el Señor ha provisto tantas y tantas promesas para tu vida y para mi vida, para que nosotros seamos eficaces y podamos decir, lo que tú haces es una vil mentira, lo que mi Dios hace es verdad. Y lo que mi Dios hace no tiene ataduras. O sea, Él me hace libre y me hace ver cosas para cuidarme y cuidar a aquellos que tengo a mi cargo. ¿Ven? Dice verdades que penetran en el espíritu sin necesidad de razonamiento. Pero ¿sabe una cosa, mi hermano?
Esto es cuando pasamos tiempo, cuando le damos el lugar al Espíritu Santo, a la presencia misma de Dios y podemos estar ahí, no importando si es días de reunión o no es días de reunión, es poniendo tu vida en disposición de Dios. No, pues, no le estoy diciendo, ay, la hermana ya se cree santa. No, me falta mucho. Soy santa porque Dios lo dice, ¿verdad? Y busco la santidad, sí la busco. Tengo faltas, sí tengo faltas. Y le pido a Dios, Señor, ayúdame. Cada que me despierto digo, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu dentro de mí. ¿Sí? Le digo, Señor, cámbiame, 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 hazme como tú me ves, de tal manera que yo pueda hacer las cosas que tú me estás pidiendo. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, Dios desea que tu vida y mi vida sean rendidas delante de Él, aunque no te vea, aunque no te vea el pastor, aunque no te vea tu líder. O sea, es la necesidad que tenemos por buscar su presencia, por buscar ser llenados de Él y que su Espíritu Santo venga y tenga esa comunión, ¿sí? Que tengamos esa comunión con Él. Amén. Dice, el Espíritu Santo expresa su pensamiento a nuestro espíritu a través de la intuición. A veces lo consideramos como un impulso o sugerencia, pero no es otra cosa más que el Espíritu Santo revelando la voluntad del Padre a nuestro espíritu. En Primera de Corintios 2, 10 al 13 dice, dentro de la intuición encontramos que se manifiesta la unción, el discernimiento y la revelación. Vamos ahí a Primera de Corintios 2, 10. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino del Espíritu de Dios. Y nosotros nos hemos recibido, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras o enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Vemos aquí que el Espíritu nos enseña lo que ve allá arriba, Él desciende y lo revela a tu vida y a mi vida. Cuán importante es tener esa comunicación, cuán importante es tener esa revelación de parte de Dios. Y es algo que dice Dios, esto yo te lo quiero dar porque te amo, pero también nosotros tenemos que accionar a ese amor. Si estamos viendo que el Señor quiere todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, que está diciendo que quiere que nosotros sepamos cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, ¿qué nos resta hacer, amados hermanos? Sino rendirnos, sino diciendo, aquí estoy, Señor, soy materia dispuesta, aquí estoy. Sé que no puedo hacer nada por mí mismo, no puedo hacer nada por alguien y no te tengo a ti. Si no tengo tu poder, si no tengo tu discernimiento, si no tengo tu intuición, tu revelación, no puedo ser eficiente en lo que me estás llamando. ¿Sí? Entonces, tu vida y mi vida lo necesitamos urgentemente. Y si ya lo tienes, esto no se acaba, esto es demasiado que cada día el Señor quiere añadir, ¿sí? Más conocimiento, más revelación, ¿sí? Dice unción. Esta palabra literalmente se refiere al ungüento que ponían sobre los reyes. En Primera de Juan 2:27 se utiliza metafóricamente. Vamos a ver qué dice Primera de Juan. Primera de Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tenga la confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Sí? Vemos aquí la palabra que nos pide que tengamos esa unción que proviene mediante el Espíritu Santo. Les quiero leer algo que busqué, porque digo, Señor, este mismo aceitito, que es la unción, que se lo ponen, bueno, es como
significativo, ¿verdad? Porque la unción proviene del Espíritu Santo. Pero en la antigüedad decía que ungirlo era ponerle el aceite, ¿verdad? A nosotros es el Espíritu Santo quien nos da esa unción. Y para que entendamos un poquito más, dice que la unción o el aceitito que le ponían a las ovejas, dice que se la ponían sobre sus cabezas para protegerlas de insectos, de otros males que pudieran dañarlas o hacer sufrir, o matarlas, o destruirlas, o de desviarlas del camino. ¿Cuántos han ido a lugares donde hay mosquitos o hay, ¿cómo se les llaman esos polvillos? Polvillos. Y por estar espantando, no pones atención o te distraes. Bueno, mi amado hermano, la unción que el Espíritu nos da nos hace que a nosotros no se nos pegue nada. Que si el enemigo te quiere poner un distractor, esa unción dice pudre el yugo opresor, ¿sí? Entonces es importante, si así le hacían a las ovejitas los pastores, Dios nos ha llamado a su redil y nosotros somos las ovejas del Señor. Y Él desea que tú y yo tengamos esa unción. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo derrame de esa unción y el enemigo quiera venir con sus dardos de fuego, con sus distracciones, y el Señor dice, tiene mi unción. Todo yugo opresor se rompe en el nombre de Cristo. No tiene autoridad sobre tu vida. Entonces es importantísimo conocer las funciones que puede hacer el Espíritu Santo en mi vida, en tu vida, para cuidarnos, para guardarnos, para protegernos y para que podamos hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Dice la unción que vosotros recibiste, en Él permanece vosotros y no tenéis necesidad que nadie nos enseñe. Él nos va a enseñar, Él mismo va a revelar su palabra. Eso no quiere decir que no estemos dispuestos a aprender, ¿verdad? Unos de otros. Eso habla de humildad y eso habla de más enseñanza, de no cerrarnos, yo ya lo sé, no me enseñan nada, ¿verdad? Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Dice, el hecho de que los creyentes tengan la unción del santo indica que esta unción los hace santos, separados para Dios. El pasaje nos enseña que el don del Espíritu Santo es el medio eficiente para capacitar a los creyentes para poseer el conocimiento de la verdad. Ya no vamos a distraernos, ya no vamos a creer las mentiras del enemigo que te quiera distraer diciéndote que no eres santo. Pues puede decir que no eres santo, pero puedes decir, no soy santo, no digo que soy santo. Dios dice que yo soy santo, que Él me santificó, ¿verdad? Entonces, puedes con la palabra y con su Espíritu Santo hacer frente a esos dardos de fuego que el enemigo quiere introducir en tu mente y en tu corazón. ¿Sí? Podemos asumir que el Espíritu conoce mientras la mente entiende. Un creyente conoce las cosas de Dios por medio de la intuición del Espíritu Santo. Y vamos a ver ahí en Juan 17:3. ¿Bien, hermano? Adelante. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Vemos aquí que las cosas que Dios, el creyente conoce las cosas de Dios por medio de la intuición de su Espíritu. Y aquí la palabra nos dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Qué es eso? Y el Espíritu Santo nos enseña a nosotros, a tu vida y a mi vida, que Él es el Dios verdadero. ¿Sí? Que Él nos ha llamado con un llamamiento especial y que somos revestidos con todo su poder. Dice que el mismo Espíritu que estuvo en Jesús mora en ti y mora en mí. ¿Ven? Pero tenemos que renovar nuestro pensamiento, renovarnos y dejar que Él nos enseñe, ¿sí? Cada vez que vamos en intimidad con Él, que estamos ahí, Señor, revélame tu voluntad, Señor, me someto a tu autoridad, quita todo lo que tengas que quitar, añade todo lo que tengas que añadir. El Señor escucha nuestra oración. El Señor desea que tu vida y mi vida vayamos de aumento, como dice la palabra, que así como es la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Dice, el Espíritu Santo capacita a nuestro espíritu para que conozca y nuestro espíritu instruya nuestra mente para que entienda. Ya recordemos que es una mente renovada
no es una mente carnal, es una mente renovada por medio de su Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo capacita a nuestro espíritu para que conozca lo que es de Dios. Y nuestro espíritu, ya regenerado, instruye a la mente para que lo entienda. Porque recordemos, tenemos una mente finita y lo que Dios nos enseña es infinito. Entonces esta mente, ¿cómo es posible? ¿Cómo va a hacer esto? ¿Verdad? Pero el Espíritu que llama a nosotros, dice, es Dios. Él lo puede hacer, no hay nada imposible para Él. ¿Sí? Ahora entiendo, vemos el conocimiento y el entendimiento. Y vamos a ver ahí en Colosenses 2 y 3. Ajá. Adelante, hermana. Colosenses 2:3. Es quien está escondido, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Vemos aquí, en Él están escondidos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. No es sabiduría humana, hermana, es una sabiduría que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Así como, no sé si a usted se lo hubiera imaginado cuando le dio sabiduría a Salomón y vienen estas mujeres y le dicen, es que ella mató a su bebé porque se durmió y lo aplastó. Entonces agarró el otro, agarró el niño, me lo quitó. ¿Y qué dijo Salomón? No, pues quítenle el niño, partan los dos y dale la mitad. ¿A quién se le hubiera ocurrido eso? Pero Dios se lo dio, ¿verdad? Porque dijo, la que es mamá va a decir, no, no le hagas daño a mi bebé, dáselo a ella. Entonces, esa es la mamá. ¿Por qué? Porque a ella le está doliendo. Vemos, ¿verdad? Entonces, Dios es así y Él quiere revelarnos. Es un Dios bueno, es un Padre de amor y quiere enseñarnos. Amén. Dice, la unción nos enseña a diferenciar la verdad de la mentira. Esto es parte del discernimiento espiritual. El Espíritu Santo le indica al creyente lo que viene de Dios y lo que no. Y a mí se me viene a la mente esta cita donde está Pedro pidiendo que, pues están ahí los apóstoles pidiendo que los fieles den sus ofrendas, ¿verdad? Y vemos a Ananías y Zafira, ¿verdad? Y pues viendo que ya es mucho dinero, no les estaban pidiendo una cuota o una cantidad fija, ¿verdad? Ellos en su corazón dispusieron tanto y vendieron la propiedad en tanto y mintieron y presto, ¿verdad? El apóstol de volada, ¿por qué? Porque tenía sus sentidos ejercitados. Vemos cómo le dice, ¿por qué has mentido? ¿Qué necesidad tenías de mentir? Y era tuyo, tú pusiste el precio, tú dijiste cuánto ibas a dar, pero conforme al pecado, ¡pum!, cayeron muertos, ¿verdad? Primero uno y luego el otro. Vemos, ese tipo de sabiduría quiere Dios que more en tu vida y que more en mi vida. ¿Seremos eficaces si tenemos eso? ¿Verdad que sí? Con temor y temblor andaremos, ¿verdad que sí? Y así desea el Señor. Y el Señor no es malo, el Señor es bueno. Dice, el Espíritu indica al creyente lo que proviene de Dios y lo que no. ¿Qué dice primera de Juan 2:16 y 27? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os enseña permanecer en él. Vemos aquí, Pasa ahí. vemos aquí que nos está diciendo las cosas que el enemigo pone, la vanagloria del mundo y todas las cosas, ¿verdad?, que el mundo ofrece a través de las distracciones. Pero también nos dice, pero la unción que mora en ustedes es valiosa. Lo que Dios da es valioso. Y a veces, hermanos, tenemos que tomar decisiones. Cuando estamos siendo tentados, cuando estamos queriendo el enemigo, una cita que se me queda, si la hermana me apoya a buscarla, habla de Caín. Cuando Caín sintió celos de Abel, que le dijo Dios, lo vio antes de que hiciera el acto de asesinato, que le dijo Dios, ¿qué tienes, Caín? ¿Por qué tu semblante está decaído? Dios le dijo a Caín primero, le dijo, como que te pasa algo, tu semblante como que no es el mismo, ¿verdad?
Dice, cuidado, porque parafraseándoles la palabra, ahorita nos la va a buscar la hermana, diciendo que el pecado está al acecho, está como al acecho para hacerte daño, para consumirte. Y eso fue lo que pasó con Caín, lo consumió y mató a su hermano, ¿verdad? Entonces, con esta cita vemos cómo el Señor nos enseña que el pecado está al acecho, no está lejano el pecado, ¿sí? El pecado está tan cerca, el enemigo tiene tiempo de ver cada una de las faltas de cada uno de los que estamos aquí, de los que están en Jesús, ¿verdad? Se da el tiempo, pues la hermana Lucy, pues ya sé de qué piecito cojea, cómo la hago enojar, cómo la hago que pues se desvíe, ¿verdad? Para que no cumpla el propósito. La hermana Sandra igual, ¿verdad? Y si nosotros no estamos bien agarrados, bien cimentados, bien en esa intimidad con el Espíritu Santo, podemos caer, ¿sí? Podemos caer y eso es lo que quiere el enemigo, distraernos para que nosotros no lleguemos a una profundidad con Dios, para que no entendamos la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, que no podamos entender que tenemos discernimiento, que no podamos entender que tenemos una profundidad más con Dios, que podemos tener revelación de parte de Él, que podemos ayudar al hermano que tiene una necesidad que nadie sabe y que solamente Dios lo sabe, pero si tú y yo nos dejamos dominar por ese pecado, entonces el propósito no se cumple, ¿sí? Y es necesario que nosotros nos pongamos, así como lo vieron en guerra espiritual, firmes, firmes y no titubeantes, sino cada día avanzando en ese conocimiento, avanzando en esa intimidad con el Espíritu Santo para que revele, para que Él añada, para que Él quite todo aquello que tiene que quitar. Y sí, mis hermanos, yo les platicaba a mis hijos, ¿verdad? Había una película, a lo mejor, bueno, y aquí le voy a promocionar, pero no, ya es una película viejita. No sé, ustedes si vieron la de Spider-Man, cuando cayó lo primero que ahora es Venom, cuando cayó la brea, creo que fue la primera. Bueno, esa cosa que cayó del espacio era como una gelatina de color oscura. Y bueno, caía y buscaba a personas para apoderarse de su cuerpo. Entonces, yo veía esa película y me hacía recordatorio de ella y yo dije, es cierto, el pecado así cae sobre la persona y empieza a invadirla de tal manera que la toma completamente y la cambia. Veía esta película que cuando caía eso sobre la persona, la cambiaba, su manera de pensar cambiaba, su 4-6, ajá. 4-8. A ver, ajá, sí. A ver, adelante con la cita. 4-6. 4. Ajá. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto. A ti será a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Vemos aquí que el pecado está al acecho y vemos que Dios sabe y Dios sabe tu vida, mi vida y sabe lo que el enemigo planea. Pero el Señor dice, yo ya les he dado las herramientas, todo lo que ellos necesitan para permanecer, para estar firmes, para obtener lo que yo les he dado, simplemente que crean y sigan adelante. Que aquello que el enemigo ya
está maquinando en contra de ellos es disipado. ¿Por qué? Porque tenemos el discernimiento, porque tenemos todas las promesas de nuestro Dios. Amén. Y es necesario, mis amados hermanos, así como les contaba esta película breve, cómo se quiere apoderar, pero está en ti y está en mí no dejarlo. Dice la palabra, no prestes sus miembros a la iniquidad. Entonces tú decides si hay algo que te está molestando en el nombre de Jesús, no. O sea, yo cierro mis oídos, cierro mis ojos a eso, no veo, no oigo, estoy muerto. Porque dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, ¿verdad? Y no lo sabemos. Pero en el momento del pecado, el momento en el cual tú eres tentado, es ahí donde tenemos que accionar, donde tenemos que cerrarle la puerta al enemigo para que no nos distraiga, para que nosotros podamos avanzar y llegar a un conocimiento más profundo. ¿Amén? Dice, el contexto de Hebreos 5:14 se refiere en especial a los engaños de falsos maestros, apóstoles y profetas. El Señor nos quiere capacitar, no nada más para que nos cuidemos nosotros, sino cuidemos a nuestra congregación. ¿De qué? De falsos maestros, de falsos apóstoles y de profetas, engañando a las personas y llevándolas a que hagan cosas incorrectas. ¿Sí? Vemos ahí en 1 Corintios 2:15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Vemos aquí que el Señor desea que tú y yo seamos espirituales para que podamos entender las cosas que se disciernen en el espíritu y podamos ser eficaces. Dice, el discernimiento se acrecenta a medida que ejercitamos los sentidos. La idea de la palabra es entrenar al cuerpo o la mente con vista a la piedad. Vemos aquí que somos llamados a ser piadosos, a ser como nuestro Señor Jesucristo, para que no divaguemos, para que no nos crezcamos, ¿verdad? Diciendo, no, pues yo ya predico, yo ya canto, yo ya tengo un ministerio, ya estoy sirviendo en tal o tal cosa. No, mis amados hermanos, nosotros somos siervos. Por ahí decía una maestra, siervos inútiles, porque solamente lo que tenemos que hacer hacemos y no hacemos nada extraordinario, ¿verdad? Hacemos lo que tenemos que hacer. Dice en Mateo 16:17, Jesús muestra que el conocimiento que Pedro tenía venía por revelación. Esta se da lugar en la intuición. Una cantidad de esfuerzo mental puede facilitar el conocimiento de Dios. Y vamos a estar viendo ahí Mateo 16:17. Alguien que me busque Juan 17:3, Efesios 1:17, Primera de Corintios 2:10 y Gálatas 1:16, por favor. Y vamos a leer Mateo 16:17. ¿Quién lo tiene? Adelante, hermano. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Vemos aquí a este Pedro arrebatado, ¿verdad? Que tuvo también un proceso de crecimiento. Sí. ¿Verdad? Que Jesús le dijo, Pedro, me vas a negar 3 veces. No, Señor, yo contigo hasta la muerte. ¿Y cómo somos así, verdad? Pero el Señor nos conoce. El Señor nos conoce. Y sabe una cosa, el Señor nos tiene mucha, pero mucha paciencia. El Señor nos ama tanto que Él desea que su amor sea suficiente para ti y para mí, para que haya un cambio. ¿Ven? Y vemos aquí que le dice Pedro, le dice, Señor, tú eres Jesús, el hijo de David. Vemos aquí que había esta revelación, dice, no te la reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? A mí me encanta la vida de Pedro, ¿verdad? Y cada que leo este pasaje, pues quebranta mi corazón porque digo, Señor, yo quiero decir que te amo, pero con sinceridad. Yo sé que Pedro lo dijo, ¿verdad? Mejor era sincero, pero todavía le faltaba, había algo en su corazón que faltaba por ministrar, ¿verdad? Pero vemos cómo cuando tú resucitas, tú lo vas a buscar, ¿verdad? Vas y preguntas por él y Pedro va corriendo, ¿verdad? Y ya cuando dice, Pedro, ¿me amas? Ay, Señor, tú lo sabes todo, ¿qué te puedo yo hacer? ¿Qué puedo decirte? ¿Verdad? Ay, Dios mío. ¿Qué dice Juan 17:3?
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que eres verdadero, y a ti. Amén. Esa revelación es por medio de el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Efesios 1:17. Adelante. Para que el Dios de nuestro el Padre de gloria, el Espíritu, y de con el conocimiento de él. Amén, amén. Que nos dé ese conocimiento. Amén. Colosenses 1:9. ¿Quién tiene Colosenses 1:9? ¿Alguien en línea lo tiene? Colosenses 1:9. A ver, además. Amén. A ver. Perdón, hermano. A ver, en línea. Amén. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Amén, amén, amén. Así, ¿verdad? Necesitamos esa sabiduría y esa inteligencia espiritual. Primera de Corintios 2:10. ¿Quién lo tiene? Adelante, Maggie. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios. Amén. Vemos que nos la reveló por medio del Espíritu, ¿verdad? Vemos que nosotros sabemos que Él es Dios, que Él es nuestro Salvador. Lo leemos en la palabra, pero el que da testimonio es el Espíritu. El Espíritu nos hace sentir y es Él, ¿verdad? Habla nuestro Espíritu y nos da la certeza de que estamos con Él, con el amado. Amén. Gálatas 1:16, ¿qué nos dice? Amén. A ver, hermano. Ya caballeros, hermano. Adelante, hermana. Revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la nueva noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Amén. Amén. Vemos aquí que Él es el que nos ha mandado a hablar su palabra, ¿verdad? Y el que nos revela todas las cosas que han de venir, ¿verdad? Pero es Él, nadie más. Amén. Porque sabemos que Él es, hemos aprendido a escuchar su voz, hemos aprendido a sentir cuando está su presencia cerca. Amén. Él es lo que desea, que nuestros sentidos estén ejercitados y cuando estamos en la adoración, cuando estamos en nuestra casa, ahí donde nadie nos ve, donde tenemos esa comunión con Él, puedes decir, Señor, estás aquí. Señor, te puedo sentir, puedo experimentar. Porque ese es el deseo de Dios. O sea, sí que nos reunamos como hermanos juntos, ¿verdad? Pero también desea que donde tú estés, en la escuela, en el trabajo, donde quieras, podamos tener ese tiempo de intimar con Él y que Él pueda traer su presencia a tu vida, donde quiera. Dice, el sentido de la palabra muestra que es un revelar, un mostrar, un descubrir. Su contraste sería tapar o cubrir totalmente, pero los judíos que todavía tienen el velo. Para nosotros, hermanos, es un privilegio y es un gran honor poder tener eso que Dios nos revela, nos muestra y nos descubre, hace que nosotros descubramos a través de su palabra, cada vez que la leemos, cada vez que podemos tener ese tiempo donde inquirimos, donde profundizamos en la palabra, el Señor a través de su Espíritu Santo nos muestra. Así como la hermana me decía, Dios me mostró, Dios me enseñó la palabra. Ya la había escuchado, pero no me la había aprendido. Mi hermana Adriana, que me estaba compartiendo y así yo sé que cada uno de ustedes, sí, que el Señor les ha mostrado, es un privilegio, ¿sí? Es su grande amor para con nosotros diciendo yo soy el Dios verdadero, yo soy el Dios que está atento a ustedes y que les quiere mostrar todo lo que está y lo que ha de venir. ¿Amén? Lo que no es revelado por el Espíritu es pura actividad humana. Juan 3:6, el papel de la mente es explicar a nuestro hombre exterior
lo que conocemos en nuestro hombre interior y además ponerlo en palabras para que lo demás lo entiendan. El cerebro es un transmisor, no es un receptor. Recordemos que ya no estamos en la mente carnal, estamos en la mente espiritual, ¿verdad? Y vemos que esa mente es transformada por medio del Espíritu Santo, todo aquello que proviene de Dios. Alguien que tenga Juan 3:6. Y alguien que me busque. Adelante, adelante, hermano. Lo que es nacido de la carne es lo que Amén, ¿verdad? Está bien definido. Lo que es de la carne, carne es y tiene vigencia. Lo que es del Espíritu permanece para siempre. ¿Amén? Y es revelado de parte de Dios. ¿Amén? La comunión, la verdadera comunión, como la oración, la alabanza y el ser guiados por Dios, se da en el espíritu regenerado del hombre. Y lo vemos en Juan 4:24. Alguien que me lo busque. Amén. Adelante. Juan 4:24. Así es. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vemos aquí, ¿verdad? Que tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Sí? Podemos brincar, danzar en nuestra carne, pero si nuestro espíritu no está conectado al cielo, no, permítame decirle que esa alabanza no llega, porque no es con entendimiento, porque no es en espíritu y en verdad. La definición proviene del vocablo hebreo sod, significa amistad o conocimiento íntimo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se traduce en koinonía y significa tener comunión, común, participación y compañerismo, que esa es la comunión, ese es el compañerismo que Dios desea que tú y yo tengamos con el Espíritu Santo, que tengamos ese compañerismo, ¿verdad? Que lo tengamos siempre presente y que sea nuestro mejor amigo. ¿Ven? ¿Qué dice Proverbios 3:32, Mateo 6:6 y Juan 15:5? ¿Alguien que me apoye con las lecturas? No se me duerman. Amén. Proverbios 3:32. Ajá. Sí, Proverbios 3:32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Amén. Vemos aquí que la comunión íntima es con los justos. Entonces, mi amado hermano, tú y yo somos declarados justos porque Él murió en la cruz por ti y por mí. Amén. Entonces, esa comunión tiene que ser. ¿Alguien más? Mateo 6:6. Amén. Mateo 6:6, tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vemos aquí, ¿verdad? Que Él desea que ser encontrado en todo lugar, en todo momento. Para Dios no hay, ay, no, en la casa no me va a escuchar. Si estás en el trabajo, también. Si vas en el coche, también. ¿Sí? Entonces, mi amado hermano, no hay límite. Donde quiera nuestro Dios puede ser encontrado. Amén. Y Él desea que tú y yo intimemos con Él. Amén. Dice, características de la comunión en el creyente maduro. La verdadera comunión se da en el espíritu. Nuestro espíritu libra una lucha espiritual. El creyente maduro aprende a separar y ser dirigido por Dios y su espíritu. Vamos ahí a Romanos 8:14. El espíritu, mi amado hermano, es contra la carne y hay una lucha tremenda. Recordemos que en la carne está el alma. El alma tiene muchas emociones, van y vienen las emociones. ¿Sí? Entonces vemos que el espíritu desea ser espiritual y la carne quiere ser carnal. Pero ¿a quién estamos alimentando más? ¿A lo espiritual o a lo carnal? ¿Cuánto tiempo estamos le dando a lo espiritual y cuánto tiempo a lo carnal? ¿Cuánto tiempo estamos en la televisión viendo cosas que no son espirituales? ¿Cuánto tiempo estamos leyendo la palabra o estamos orando o estamos haciendo actividades que sabemos que a Dios le agradan, que es de evangelismo, que es pues ayudar, ¿verdad?
en otras cuestiones en la congregación, que también pudieran ser, ayudarnos, ¿verdad? Ajá, adelante. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, debemos de ser guiados por Él. Amén. Conocer la mente de Dios solo se puede lograr si hay comunión con Dios por su Espíritu. Nada más. Por medio de su Espíritu, tú y yo vamos a conocer la mente de nuestro Dios. Y como es una mente infinita, imagínense, podemos ahora sí que terminar de la existencia en este mundo y no vamos a terminar de conocerlo, porque Él es grande. Amén. No podemos adorar a Dios ni tener comunión con nuestra mente carnal. Debemos saber que si nuestra mente nos está traicionando, rápidamente ir de rodillas y decirle, Señor, esto me está estorbando. Esto no puede estar porque esto se contrapone al espíritu. ¿Y qué dice Corintios? Primera de Corintios 2:11. Porque ¿quién de los Amén. hombres? Amén. Adelante, adelante. Allá. Para que Satanás dice, no, no nos, dice, no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque pues no ignoramos, dice, sí, sus maquinaciones. Amén. Vemos aquí, ¿verdad? Que el Señor hasta nos pone, dice, por favor, no cedan, no presten sus miembros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león, no es un león, ¿verdad? Pero vemos que anda presto, rodeándonos, a ver a qué horas fallamos, a ver a qué horas estamos ahí, como que sí lo hago, no lo hago, ¿verdad? Y ahí estamos diciendo, para librarte de todo lo que Dios tiene. Debemos de tener siempre en mente, mis amados hermanos, todo lo que Dios nos ha dado y lo que el enemigo te quiere robar. ¿Sí? Entonces, cuando miramos todo lo que vamos a perder por una tontería, dijimos, no vale la pena. ¿Sí? El Señor lo vale todo. Amén. Dice, así como los sentidos de un hombre no nacen desarrollados, tampoco la intuición de un creyente, pero se va desarrollando. Aunque la intuición nos ayuda a tener comunión con Dios, se requiere sabiduría y revelación. Es necesario desarrollar la sabiduría de Dios y la revelación a través de su espíritu y a través de su palabra. Se requiere comprensión espiritual para conocer la voluntad de Dios, comprender, ¿verdad? Que lo que Dios me está pidiendo es necesario, lo necesito, esto que estoy pasando no es lo que Dios quiere para mí. Debemos comprender lo que Dios desea. ¿Ven? La instrucción de Dios La instrucción de Dios en Deuteronomio 6:1-9 fue, y es con el fin de llenarnos de su pensamiento, palabra y mandamiento, de tal manera que Él pueda hablarnos, dirigirnos por medio de ellos y no por nuestra idea mundanas y carnales. Y vamos ahí a Deuteronomio 6. Deuteronomio 6 del 1 al 9. Dice, ¿lo tiene? Adelante. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel y os multipliquéis como lo ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las recibirás a tus hijos, hablarás de ellos, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estas indicaciones, mis amados hermanos, fueron para el pueblo.
y ahora tú y yo somos pueblo. ¿Sí? Y el Señor nos demanda que cada mandamiento se cumpla y que seamos obedientes y que tengamos cuidado de guardarlo para que entremos a poseer lo que ya es nuestro. Entonces creo que más claro no pudo estar. Y es la palabra misma hablando a tu vida y a mi vida. ¿Sí? Entonces tengamos cuidado, ¿verdad? De guardarlo, cuidarlo y enseñarlos a nuestros próximos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, si somos hijos, ¿verdad? Y vivir una vida como a Él le agrada, para que seamos, hablemos, pero tengamos el peso del testimonio, ¿sí? Porque a veces podemos hablar, pero el testimonio no pesa, ¿verdad? Entonces, me dicen, pero andas de una manera como que no es congruente con lo que tú me dices, ¿verdad? Entonces es importante vivir lo que estamos hablando, ¿ven? Y eso es para gloria de Dios, ¿ven? Dice la conciencia, además de las funciones de la intuición y de la comunión, nuestro espíritu ejecuta la tercera labor o función importante, la de corregir y reprender. Tenemos el Espíritu Santo, que es ese amonestador que cuando estamos a punto o que ya estamos deslizándonos, el Señor siempre así como el celular, ¿verdad? Que es más práctico para que me entiendan, empieza a pitar cuando ya le falta carga, o cuando ya está, ¿verdad? De qué pasa, ponme carga, conéctame a la fuente, porque necesito, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo es un amonestador, el Espíritu Santo nos está diciendo, hey, cuidado, ten cuidado de ti mismo, ¿sí? Dice, la conciencia reprueba el pecado y aprueba la justicia. Y vamos a estar viendo Hechos 23:1. ¿Alguien que me apoye? El diccionario Wine dice, es el testimonio dado de la propia conducta de la conciencia, aquella facultad mediante la cual llegamos a saber la voluntad de Dios, como aquellos que están dispuestos para gobernar nuestras vidas. De ahí, el sentido de culpa delante de Dios. Alguien que me busque también Hebreos 10:2. Aquel proceso de pensamiento que distingue lo que considera moralmente bueno o malo, alabando lo bueno, condenando lo malo, así impulsando a hacer lo primero y evitar lo último. A ver, alguien que me lea Hechos 23:1. Adelante. Entonces Pablo, mirando justamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo por toda buena conciencia he vivido delante de Dios la santidad de hombre. El que sigue. Vemos aquí que Pablo estaba diciendo que él vivía con una conciencia limpia, ¿verdad? Esto el Espíritu Santo se lo hacía saber, porque él estaba en comunión con Dios y hacía lo que a Dios le agradaba. Era dirigido y tenía esa comunión con el Espíritu Santo. Y era revelado, no es que él, yo soy más santo que ustedes, no. Él realmente, el Espíritu Santo, les daba esa revelación. Les decía, estás por buen camino, estás haciendo lo correcto. Y estaba amonestando a alguien más. Ahora vamos a ver Hebreos 10:2. Hebreos 10:2. Amén. Adelante. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Vemos aquí, ¿verdad? El sentido de culpa delante de Dios cuando no hacían lo correcto, pero se purificaban y ya era nuevamente traídos al pueblo. Amén. ¿Qué dice Romanos 2:15? Amén, adelante. Dándote la obra de la ley, dándote conciencia y ajustándote por el sentimiento de tu persona. Vemos aquí, ¿verdad? Cuán importante el Espíritu, o sea, nos revela, pero la conciencia a veces traiciona y a veces sí hace que te tengas ahí como que sentimiento de culpa, cuando a veces Dios ya te perdonó. Dice, ¿por qué es tan importante para el creyente maduro aprender las cosas del Espíritu? Porque podrán andar en el Espíritu y no en la carne.
Como resultado buscarán ser un sacrificio vivo para Dios. Pablo nos exhorta en Romanos 12:2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es necesario, mi amado hermano, que nos renovemos, que cambiemos, ¿sí? Dios nos exhorta en este pasaje a ser transformados, estando obligados a efectuar un cambio total que es en el poder de Dios. Hallará su expresión en el carácter y en la conducta. Morfe destaca el cambio interno por la renovación, esto es el ajuste de la visión moral, espiritual y del pensamiento a la mente de Dios, que tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador sobre la vida. En Tito 3:5 nos dice, da renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un nuevo otorgamiento del Espíritu, sino un avivamiento de su poder, desarrollando la vida cristiana. Este pasaje pone en acento en la operación continua del Espíritu de Dios, morando en el creyente maduro, discípulo, ¿verdad? Ya no estamos diciendo que somos creyentes, ahora somos discípulos en potencia. El pasaje en Romanos destaca la buena respuesta de parte del creyente. Ya, ahora sí que voluntariamente viene y ofrece un sacrificio vivo. Demuestra entendimiento. Nuestra mente es el conocimiento natural. ¿Ven? Vemos aquí que eso es lo que Dios desea, que nuestra mente sea renovada y que podamos tener entendimiento, que cada vez que hagamos algo lo hagamos con el entendimiento, ¿sí? Si nos pide el pastor cuando estemos en adoración, levanten sus manos, levantemos las manos con entendimiento de que, Señor, aquí estoy, me rindo. Si por ahí nos dicen, vamos a ponernos de rodillas, vamos a rendirnos totalmente a Dios, ¿sí? Y cada cosa que hagamos, lo hagamos con entendimiento. Si el Espíritu Santo te hace sentir algo, con entendimiento. Hagámoslo con entendimiento porque eso es lo que Dios desea. Dios no desea que tú y yo seamos robots, solamente que todos dicen, levanten las manos y todos lo levanten. Y los levantamos por obediencia. Pero si hay algo que el Espíritu Santo te está mostrando hacer, sé obediente. Porque esa es la manera en que el Espíritu Santo actúa. ¿Sí? A veces hay hermanos que está la alabanza y se postran y empiezan a llorar. Y está la alabanza, no es la adoración, es la alabanza, pero es algo que el Espíritu hace. Hay quienes también levantan la voz y empiezan a hablar y dan una palabra, es el Espíritu que lo hace. Pero ahí no tiene cabida el pensamiento humano o el razonamiento, porque a veces es de Dios, no es de Dios, es de Dios, no es de Dios. Cortas esa comunicación. ¿Sí? Pues, quizás Dios te quiere dar una palabra por otro hermano que necesita. No sabes cómo Dios te quiere usar. Pero el Señor se va a mover a la medida que tú y yo intimamos con el Espíritu Santo. Que trae del cielo a la tierra lo que tú y yo necesitamos. Pero es nuestro deber tener esa hambre. No se cansa, todavía tengo hambre. ¿Verdad? Realmente, todavía tenemos hambre y debemos de tener hambre de Dios. Tenemos que tener esa hambre, ese deseo de que el Señor cumpla su propósito en nuestra vida. Es que usted se conecta, realmente está en comunión, porque eso pasa, cuando estamos realmente adorando, se oye muy lejos la voz de los que tenemos a los lados. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Dios desea, que no te robe el que está a un lado, el que está al otro, o sea, eres tú con él. Estamos juntos, pero realmente cada quien decide si solamente somos ruido o somos infieles. ¿Sí? Y el Señor desea que tú y yo estemos en comunicación con Él, porque Él quiere mandar, quiere dar a cada uno de nosotros, repartir lo que tiene para cada uno de nosotros. Pero si no estamos en comunión con Él, en la misma coinonía, en el mismo sentir, no lo vamos a tener. Por ahí tuvimos, creo que fue una noche de adoración, una pastora me dijo, Dios quería tocar a todos,
pero dice, era como una llamita que caía sobre uno y luego brincaba. Pero así lo veía, así, brincaba, brincaba. Y donde no había ese deseo, brincaba hasta el otro lado, dice, y era muy triste. Dice, porque decía, Señor, tócalo también. Pero del Señor, el Señor decía tocarnos a todos, pero el Señor decía que también lo decíamos nosotros. ¿Sí? Y eso pasaba y yo decía, ay, Señor, que el Señor está dispuesto, pero si nuestra vida no está ahora sí que rendida totalmente a Él, pero si ahora sí que cuando Dios nos dé algo, seamos fieles con lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Si te ha dado dones, talentos, no sé, para cantar, para dirigir, para, no sé, ¿verdad? Seamos fieles. Y a veces decimos, no podemos, no puedo, no puedo. No, no, tiene razón, no podemos, ¿verdad? Pero el Señor nos capacita, el Señor nos va afinando conforme nosotros vamos, ¿verdad? Siendo fieles a Él, el Señor va añadiendo y pone más, ¿verdad? Y nos sorprende, porque solamente de Él viene la excelencia. ¿Eh? Y pues Él desea que todo su pueblo sea preparado, capacitado y que vayamos, ¿verdad? A hacer lo que tenemos que hacer. Pero también dice, no ignoren las maquinaciones del enemigo, porque el enemigo va a querer distraerlos, va a querer robar lo que yo ya gané para ustedes. Y lo dice la palabra, no ignoren sus maquinaciones. Manténganse firmes, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Bueno, hermanos, ya terminamos la clase, vamos a orar para ser despedidos. Le pido a la maestra Olguita que nos despida, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor, donde tú nos hablas, Señor, porque nos quieres llevar a más, Padre. Gracias, Señor, por tu infinito amor, Señor. Gracias, Señor, porque nos invitas a cada día, Señor, ser más espirituales, como para estar delante de ti, Señor, honrándote, Señor, agradeciéndote, Señor, glorificando tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque quieres que seamos dignos hijos tuyos, Padre. Y por eso estamos aquí, Señor, porque queremos crecer a la altura de varón perfecto como tú nos llamas a hacerlo, Padre bendito. Gracias, Señor, por tu señorío en este lugar, Señor, en este instituto, en esta clase, Señor, en esas instalaciones, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tú te has movido, Señor, en todo este tiempo, en la vida de nosotros, en la vida de los hermanos, Señor, de los maestros. Gracias, Señor, porque sin duda podemos entender que tú eres fiel, Señor, y nos invitas a más, Señor. Gracias, Señor, porque nos haces sensibles, Padre, al Espíritu Santo, quien viene de ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú lo has mandado con amor, Señor, para que nos guíe, Padre, que nos guíe a toda verdad, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo aquello que has derramado en nosotros y por la sensibilidad que has puesto en nosotros, Señor. Hoy te pido, Padre bendito, por cada hermano, por cada hermano que se encuentra aquí en línea, Señor, para que tú nos hagas más sensibles a tu presencia, Señor, para que estemos listos al llamado que tú tienes para nosotros, Señor, para que tú reveles las grandezas de tu reino a tu pueblo, Padre bendito. Gracias, Señor, gracias te damos por ese amor que has derramado en nosotros y que sigues derramando cada día, Padre bendito. Gracias, Padre, por todo este tiempo, Señor, donde te hemos escuchado y el tiempo que nos resta en escucharte y en esta materia y en cada materia y en nuestro andar diario, Señor, podamos ser un reflejo tuyo, Señor, y podamos percibir quién eres tú, Señor, tu amor derramado en nosotros, Padre bendito. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Hoy nos queda más que agradecerte, Señor, por tu infinito amor. Gracias por este tiempo, Señor, donde nos has cobijado, donde nos has dicho quién eres tú y lo que quieres para nosotros, Señor. Gracias, Padre. Bendito y alabado eres, Señor. Toda la gloria, Señor, es para ti. Toda la honra es para ti, Padre bendito. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, recíbela con amor, Dios, porque te la damos con olor fragante solo para ti, Padre bendito. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús.